Seguimos nuestro estudio de la historia de las doctrinas y del tema dogma y herejía. Ya hemos visto unas cuestiones introductorias y ya hemos visto el concepto de dogma, su desarrollo, su uso y cómo se maneja hoy en la teología y en la historia de las doctrinas. Ahora nos toca ver la otra parte, la parte de herejía. Y vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a ser un poquito más detallados porque hay más usos y hay más historia en el uso de la palabra. La palabra original en el idioma griego es heiresis y al igual que el dogma no se traducen, solo se transliteran y se usa la misma expresión. En el caso de heiresis se usa herejía, aunque se ha traducido de otras maneras, como veremos. Bueno, ¿cómo se usó esta palabra? Empecemos con el griego clásico. Heiresis originalmente indicaba solamente una escuela de pensamiento o un partido, sin que estuviera en juego la verdad o el error. Si se trataba de algo correcto o algo incorrecto. Es decir, la palabra era neutral, sin implicar falsedad o error, solamente una facción o una parte de un todo, como luego veremos que se usa también en el Nuevo Testamento. En el período helénico, la palabra heiresis empezó a tener el significado de algo particular, algo que se distinguía de lo tradicional. La particularidad o la peculiaridad de una escuela o de un movimiento o de un partido era lo que sobresalía. Así surgen escuelas o partidos con enseñanzas filosóficas, por ejemplo, muy peculiares, muy distintivas. El concepto todavía no implicaba falsedad, error o algo incorrecto. Simplemente designaba peculiaridad. Y eso es importante porque luego veremos también que en el Nuevo Testamento así se usa. En el judaísmo, y vamos a ir al judaísmo porque ese es digamos, el trasfondo más inmediato del Nuevo Testamento. La palabra en el judaísmo adquirió características propias debido a las circunstancias sociopolíticas que conformaron el judaísmo. El judaísmo estaba formado por varios grupos y ustedes ya los conocen, llamados, según nuestras traducciones bíblicas, llamados sectas. Estos grupos conocidos en tiempos de Jesús como los fariseos, los saduceos, los esenios y otros como los celotes, digamos, recibían el calificativo de sectas. Pero la palabra es heiresis, es la misma palabra, solo que en nuestras versiones la ha traducido sectas. Y ahora bien, aquí estos términos de significado no habría mucha variación con respecto al uso en el periodo helénico anterior entre los griegos. Designaba solamente una parte o una sección peculiar del judaísmo. No obstante, entre los mismos grupos sí existía la tendencia o cierta tendencia a ver a los demás como falsos o incorrectos. Así los fariseos veían a los saduceos como que no estaban en lo correcto. Aún así, el significado de la palabra no implicaba necesariamente o inherentemente la falsedad o el error, sino solamente una peculiaridad. En el Nuevo Testamento se usa así, en cierto modo se usa así la palabra para designar a esos grupos que hemos mencionado. El sustantivo, heiresis, herejía diríamos, o secta si queremos traducirlo así, aparece varias veces en el Nuevo Testamento, pero aparece también un adjetivo, herético, que aparece una sola vez en realidad. Y hay un verbo que aparece con su sentido más genérico de escoger. Se puede notar que en el Nuevo Testamento
hay una cierta evolución del significado de la palabra, por la manera en que los autores la usan. Se ve tanto el significado común dentro del judaísmo, como el significado más específico que adquirió más tarde para designar el error, la falsedad y lo incorrecto, doctrinalmente hablando. Como escuela de pensamiento o como partido se usó varias veces. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, tenemos varias referencias a Génesis, traducido como secta, cuando se refiere a los fariseos o a los saduceos en general. Hechos 5, 17, Hechos 15, 5, Hechos 24, 5, 24, 14. Ahí se usa la palabra para designar estos grupos. También se usa para hablar de diversidad de opiniones o partidos ya dentro de la iglesia. Divisiones, disensiones, facciones son algunas de las traducciones que se usan. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, 19, un texto que ya usamos la vez pasada, se habla de las divisiones y de las facciones. Y algunas versiones traducen herejías. En Gálatas 5, cuando se habla de los frutos de la carne, aparece divisiones. Y ahí la palabra es jairesis. O una persona que causa división. El herético es la persona que causa división. Eso aparece en Tito 3:10. Así que ya vamos viendo un cierto uso, una tendencia, hasta que por fin llegamos a 2 Pedro 2:1, donde ya se habla específicamente de una falsa enseñanza. La herejía es una doctrina errónea, una doctrina equivocada. Y entonces ya podemos concluir que la palabra jairesis adquiere por fin el significado de doctrina equivocada en el Nuevo Testamento, en los escritos ya un poco más adelante, por ejemplo, del apóstol Pedro. Pero ¿qué pasa después? Los padres apostólicos, los apologistas y los demás escritores de los primeros siglos identificaron jairesis, la palabra griega jairesis, ya con este sentido de error y de error doctrinal en particular, haciendo uso del significado que ya se le había dado en el Nuevo Testamento. El famoso padre de la iglesia Crisóstomo dice que la herejía es producto de la tonta ignorancia de los hombres, quienes tuercen lo que ha sido enseñado y escrito bien en las Escrituras. Eusebio, ya lo citamos antes, usa calificativos muy fuertes para describir a los herejes, los falsos. También dice que las causas de la herejía son el maligno, el descuido con que se leen las Escrituras y el espíritu contencioso y arrogante entre los hombres. Ya herejía ya es algo malo, ya adquiere un significado malo. Teológicamente hablando, ya en el mundo más contemporáneo, ¿cómo se usa la palabra? ¿Qué quiere decir? Se traduce sectas, y sectas la entendemos como un grupo equivocado, un grupo herético realmente ahora. La idea más común ahora es eso precisamente, que es una doctrina equivocada, un error doctrinal. De manera que teológicamente hablando, herejía sería la negación deliberada de la verdad revelada, que se une con la aceptación del error. En la historia hay ejemplos clásicos como el arrianismo, el apolinarismo, el adopcionismo y otras herejías que tienen un nombre propio. En el pasado reciente encontramos ideas como el unitarianismo o el deísmo, y hoy encontraríamos sectas como mormones, testigos de Jehová, que son consideradas sectas, es decir, herejías
en el sentido equivocado, en el sentido de un error, de algo que no es correcto. Bueno, ¿qué relación hay entre lo uno y lo otro? Y ahí está digamos, el asunto principal. Es una relación de la herejía produce el dogma. Bueno, ese va a ser un tema de discusión que tendremos que desarrollar.